Los problemas de distribución son inicialmente estudiados en términos de política, ¿no? Lo que se tenía que repartir es un conjunto de lugares en una cámara legislativa, ¿sí? De acuerdo o en proporción a eh, la población que votó por ese partido, ¿no? O por o en ese estado, dependiendo del sistema que estuviéramos trabajando. Entonces es por eso que varias de las definiciones tienen nombres como relacionados con ese problema en particular de política. Entonces el tamaño es el número de cosas que vamos a repartir, ¿ok? En el caso de las chelas, pues hay que repartir las 24 cervezas, ¿sí? En el caso del fútbol, pues había que repartir el 100%, ¿no? Los 100 números de manera entera, ¿no? Los estados son las personas a las que se le hay que repartir estos objetos, ¿sí? En el caso de las chelas, pues sería tú más cuatro amigos, ¿no? Son cinco personas. En el caso del fútbol, pues será ganado, perdido o empate, ¿sí? En el caso político, pues serán justamente los estados en este caso, bueno, el problema original fue estudiado en Estados Unidos, entonces eran los estados de Estados Unidos. Y la población es la cantidad, en el caso de Estados Unidos, es como la cantidad que nos ayudaba a decidir, o en la cual va en función la distribución, ¿sí? Entonces, esta población, en el caso de las chelas, pues podría ser qué tanto ayudó, el porcentaje de ayuda, o bueno, sí, cuántos objetos se empacó, por ejemplo, ¿no? El número de objetos, esa me gusta más para este problema. El número de objetos que empacó cada una de las personas. En el caso del fútbol, pues podría ser de este hecho el número de juegos que corresponden a cada estado. O sea, hubo, si no me recuerdo, eran 18, 4 y uno. Ese eran la población, ¿no? 18 ganados, 4 perdidos y uno empatado. Y en el caso de el político, en el caso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es donde se empezó a estudiar este problema, pues era justamente la población que había en cada uno de los estados para que tuvieran una cantidad proporcional de representantes. Entonces el primer paso para atacar cualquier problema de distribución es identificar cuál es el tamaño, cuáles son los estados y cuál es la población. El segundo paso que vamos a necesitar en general para atacar un problema de distribución es calcular el divisor estándar. El divisor estándar usualmente se denota con una S de estándar, ¿no? Para calcularlo, lo que vamos a hacer es dividir la población total entre el tamaño. Entonces, regresando a los ejemplos que habíamos planteado, en el caso del fútbol serían los 23 partidos que se han jugado entre el tamaño, que es lo que se quería repartir, que eran los 100 del 100%, ¿no? En el caso del problema de las chelas, pues sería justamente el número de objetos que se empacaron entre el tamaño, que es las 24 cervezas que trae el cardón. El tercer paso para atacar el problema de distribución es calcular la cuota de cada estado. La cuota es el valor exacto que le tocaría a un cierto estado si no debiera ajustarse a un número entero, ¿sí? Entonces la cuota está dada por la población del estado entre el divisor estándar, ¿sí? Y esto tiene algo de sentido, fíjense, si deshacemos este cambio o sustituimos la S más bien, por su definición, pues esto sería la población del estado entre la población total entre el tamaño, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito de algebrita, nada más usando la ley del sándwich, esto nos quedaría que es el tamaño por la población del estado entre la población total, ¿sí? Entonces, fíjense, este número, la población del estado entre la población total, es como qué tan grande es o qué tanto abarca la población del estado entre la población total. Esto siempre va a ser menor que uno, ¿sí? Es como la fracción que ocupa ese estado, la población de ese estado, de la población total, ¿sí? La fracción, en el caso
del ejemplo del fútbol, son el número de juegos ganados, perdidos o empatados, dependiendo de qué estado estemos hablando, del total de juegos, ¿sí? Y eso multiplicado por el 100. En el caso de las chelas sería, pues, qué tantos objetos empacó una persona entre el total de objetos que había que empacar, y todo eso por las 24 chelas. Entonces sería como qué tanto le tocaría a cada quien si tuviera que ser por el valor exacto, ¿no? No lo tuviéramos que ajustar a algún entero. De hecho, en los problemas de distribución donde hay que repartir siempre, la cuota esencialmente es el porcentaje de la población del estado con respecto a la población total. Y eso es bastante común, nada más que si no fueran 100, si fueran 105, por ejemplo, pues entonces cambia el valor del ateo, si fuera 24, si fuera lo que sea. Todos los métodos de distribución ocupan estos tres pasos, ¿sí? Que es identificar el tamaño, la población y los estados. El segundo paso es determinar el divisor estándar y el tercer paso es determinar la cuota. Y a partir de esos se desarrolla un conjunto de procedimientos para redondear de manera adecuada, lo que sea que eso signifique, las cuotas para obtener una distribución que sí satisfaga el tamaño, o sea que sí se reparta todos los objetos que se tienen que repartir, ni más ni menos. Veamos otro ejemplo, nada más para tener uno más para poder trabajar. Tenemos un ayudante que tiene que dar asesorías a los alumnos en tres cursos, en geometría, en cálculo y en álgebra. ¿Ok? Entonces en geometría hay 52 alumnos, en cálculo hay 33 y en álgebra hay 15. Entonces le estamos diciendo, bueno, tú tienes que dar 5 horas de asesoría y pues divídelas de manera proporcional al número de alumnos que hay en cada materia. Entonces, ¿cuál sería la distribución de esas 5 horas de asesoría en esos grupos? Entonces, paso 1, tenemos que identificar el tamaño. El tamaño son las cosas que vamos a repartir. Entonces, en este caso serían las 5 horas que tenemos que repartir de acuerdo a qué tantas personas hay inscritas en esos cursos. En este caso, la población serían estos valores: 52, 33 y 15, ¿sí? Que son el número de alumnos que están inscritos a ese curso. La población total, de hecho, sería 100. Y los estados son geometría, cálculo y álgebra, que son entre los que tenemos que repartir estas 5 horas. Ahora, calculamos el divisor estándar, que es justamente el 100, que es el total de la población, entre el tamaño del problema de distribución. Estos son 20, 100 entre 5 es 20. Y ahora vamos a calcular las cuotas, que recuerden es lo que le tocaría a cada estado si no tuvieran que ser enteros. Entonces vamos a agarrar el tamaño de la población de ese estado y dividirlo entre el divisor estándar. Entonces 52 entre 20, esto es 2.6. 33 entre 20, que es 1.65, y 15 entre 20, que es 0.75. ¿Sí? Notemos que si sumamos las cuotas nos tiene que dar el 5, ¿sí? Porque es el que estábamos dividiendo entre todos los estados, ¿no? Entonces esta sería la cantidad exacta que se tendría que impartir de asesorías en proporción a cada una de las poblaciones de cada clase. Ahora, pues lo que hay que hacer es pues redondear, pero fíjense, si aquí nosotros redondeáramos de manera arbitraria o de la manera usual en la que redondeamos, o sea, del 2.6 pues es mayor que 0.5, sube, entonces tendríamos aquí un 3. Aquí el 1.65 sube a 2 y el 0.075 sube a 1. Entonces esto nos daría 6 horas. Entonces justamente, ahora este es otro ejemplo en el cual en vez de irse para abajo, se fue para arriba por los valores
de la cuota, ¿sí? El punto 2.6, 1.75 y 0.75. Entonces, como no le podemos asignar más de 5 horas a este chico para que dé asesorías, pues entonces este no sería una buena asignación. Y lo que vamos a ver son métodos que nos permitan resolver este problema de distribución. Afortunada o desafortunadamente hay muchos métodos de distribución para resolver este problema. Cada uno tiene como sus fallas y sus ventajas, entonces la idea es que vamos a ver varios de ellos para que y analizar un poquito las ventajas y desventajas para que lo podamos usar en el problema que queramos de acuerdo al tipo de problema que sea. Y bueno, nada más para finalizar este video, vamos a ver un poquito de notación. La función piso, que seguramente ya conocerán, pero si no la vamos a recordar ahorita. En lo que consiste es le vamos a quitar la parte fraccional al número, ¿ok? Y nos vamos a quedar como con el entero más grande que sea menor a ese número, ¿ok? Entonces, si q vale 7.000001, el piso de q va a ser 7, ¿ok? Es el entero más grande que sea menor o igual que este numerito. Entonces, pues es 7, no es el más cerquita, pero hacia abajo, ¿no? Si q vale 7, entonces, como es menor o igual, pues el piso de q va a valer 7, ¿sí? Pero si q vale 6.99999, el piso va a valer 6. Acuérdense, en el piso descartamos toda la parte fraccional y nos vamos al de abajo, ¿no? Aquí sería 6. Por otro lado, en el techo es lo contrario. El techo es el entero más pequeño que sea mayor o igual que el número, ¿sí? Entonces, en el caso del 7.000001, el entero más pequeño que sea mayor o igual que ese, pues es el 8, ¿sí? Entonces, en este caso sube, ¿sí? En el 7 se queda igual porque este ya es un número entero. Y en el 6.99999 sube a 7, porque es el entero más pequeño que sea mayor o igual que ese número, ¿sí? Entonces, esencialmente el piso baja, desecha la parte entera, y el techo sube.